lectura a la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre Celestial, nos inclinamos ante ti para pedirte, oh Señor, que tú nos bendigas. Para pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a comprender tu palabra. Señor, por favor, que esta meditación primero sea para honra y gloria de tu santo nombre y para edificación de cada uno de tus hijos y, por qué no, Señor, también para nuestros amigos. Padre, te damos las gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra y meditar en ella. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta predicación es la autoridad de Jesús para hablar del cielo. Jesucristo tiene autoridad. Y tiene autoridad por distintas razones que ahora vamos a ver en este pasaje que aquí Juan nos muestra, porque recordemos que es Juan el evangelista el que está escribiendo este libro, pero también y en esto hay discusión, por tanto, pero creo que es así. Juan el Bautista parece que es el que está hablando. Entonces tenemos ahí dos Juanes en el trasfondo, aunque hay quienes afirman que estas palabras en realidad son dichas por el propio Señor Jesucristo. Si es Juan quien está hablando, la verdad que él tiene una comprensión, tiene un conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra que creo que cada uno de nosotros como creyentes debe tener. Ahora, si es el mismo Señor Jesucristo, pues por supuesto que sabemos que el Señor Jesucristo tiene el conocimiento y la autoridad para hablar del cielo como nadie. Ahora, antes de que entremos en cada uno de los puntos que vamos a estar tratando, de las razones por las cuales podemos decir que el Señor Jesucristo tiene la autoridad para hablar del cielo, quiero comentarles un poquito el trasfondo cultural de lo que era la relación de padre e hijo en la época o en la Palestina del Señor Jesucristo. Y creo que en Latinoamérica hay todavía mucha mentalidad de lo que había allí y todavía existe en algunos lugares en Palestina. ¿Qué es lo que pasaba? Que miren, cuando una familia tenía un hijo, la mayoría preguntaba ¿qué es? ¿Es niño o es niña? Porque para ellos era muy importante tener niños, pero era de suma importancia que fuese un niño varón, el primer hijo, el primogénito. Ahora, ¿por qué? Porque ese primogénito iba a ser el responsable de cuidar luego de sus padres cuando ellos envejecieran. Iba a ser el responsable de llevar el nombre de la familia a las siguientes generaciones. Entonces, había podemos decir, una motivación muy especial para los judíos el educar a los hijos.
y los padres eran los responsables de educar a los hijos. No crean que era el templo el que se ocupaba de educar a los hijos, no, eran los padres. Y por eso vemos ahí en la ley que se le dice a los padres, pues mira, le vas a repetir estos mandamientos a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Por qué? Porque era muy importante. Ahora, para los padres era muy importante transmitir a sus hijos sus principios, sus valores, su conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque después esos hijos son los que iban a honrar a sus padres. Y de hecho en la ley estaba que se diese honra a los padres. ¿De qué forma iban a honrar los hijos a los padres? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Ahora, en definitiva, lo que el padre buscaba en su hijo, en sus hijos, pero especialmente en el primogénito, era que su hijo se pareciera a él, que lo reflejara, para que cuando la gente dijera, ¿y él quién es? Ah, él es el hijo de tal persona. Ah, sí, es igualito. Wow, se parece mucho. Y también es igual de respetuoso, es igual de buen padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de que Él es el Hijo, y cuando vemos aquí que Juan nos dice que el Padre puso todas las cosas en manos del Hijo, los judíos tienen una figura bastante clara de lo que es que el Padre ponga todas sus posesiones en el Hijo. Y aquí, cuando nos habla de que el Padre ama al Hijo, eso es lo que nos estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Y todas las cosas se las ha entregado en su mano. Entonces los judíos rápidamente relacionaban cómo ellos como padres tenían que entregaban todo a sus hijos. ¿Por qué? Porque le amaban, porque su hijo era parte de ellos. Bien, con eso de fondo, vamos a ver los principios o las razones por qué podemos decir que el Señor Jesucristo tiene autoridad para hablar del cielo. Por su procedencia. Miren lo que nos dice aquí. El que de arriba viene, el versículo 31 dice que es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ahora dice, el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su procedencia? El cielo. Y porque su procedencia es el cielo, entonces Él tiene toda la autoridad para hablar sobre el cielo. Porque ese es su hogar, ese es su lugar natural de habitación. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Cuando estamos hablando que el Señor Jesucristo viene del cielo, esto no quiere decir que el Señor Jesucristo esté limitado en cuanto a espacio, porque el Señor Jesucristo sabemos que es Dios y tiene uno de los atributos que se llama omnipresencia. El Señor Jesucristo proviene del cielo, se encarna, se hace hombre, pero Él sigue siendo omnipresente. Pero Él sabe, Él vino del cielo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay algunas personas que dicen, sí, viene del cielo, pero Él no es Dios, Él es un ángel. Cuidado. Juan, desde el versículo 1 del capítulo 1, nos deja claro que el Señor Jesucristo no es un ser creado, sino que es un ser eterno. Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está diciendo el Señor Jesucristo estaba en el principio, estaba con Dios, frente a Dios, pero a la misma vez era Dios. ¿Lo podemos comprender en nuestros términos? No, porque nos desborda, pero sí podemos entender la claridad con la que la palabra del Señor nos lo explica. Entonces, Él tiene origen divino. Entonces, tiene autoridad para hablar del cielo. ¿Por qué? Por su procedencia. También tiene autoridad para hablar del cielo. ¿Por qué? Por su posición. Como dice, el que viene de arriba es
sobre todos. También dice, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Cuál es la posición del Señor Jesucristo? Él es el Rey. Estuvimos cantando, ¿verdad? Él es soberano. Y es verdad que hay un punto, hay un momento en que el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, ¿verdad? Estamos cantando, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó esa condición de siervo, se humilló hasta la muerte. Pero eso se le conoce como kenosis, el autovaciamiento, autodespojamiento. Él de forma personal decide vaciarse, decide hacerse hombre, pero su posición es la de estar sobre todos. El que viene de arriba, dice, es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces el Señor Jesucristo tiene autoridad para hablar del cielo. ¿Por qué? Porque Él está sobre todos. Porque Él tiene la autoridad de decidir. Y esta es otra palabra que tenemos que explicar. Cuando hablamos de autoridad, ¿de qué estamos hablando? La palabra autoridad viene de un término griego que se llama exousia y significa autoridad y poder. El Señor Jesucristo tiene autoridad, tiene poder para hablar sobre todo, para tomar decisiones sobre todo, porque Él es sobre todos, porque Él no está sujeto a nada. Ahora decimos, pero Él mismo dijo que Él se sometió al Padre. Ajá, por supuesto que sí. Ahí Juan también nos aclara muy bien que el Señor Jesucristo es menor que el Padre en tanto que Él mismo se despoja de esa, podemos decir, no de su divinidad, pero sí de esa gloria que Él tenía en el cielo. Pero Él no deja de ser Dios y entonces es inferior al Padre en tanto que Él está ejerciendo aquí o llevando a cabo esa obra de redención o de salvación para nosotros. Solo es en ese sentido, no en que Él haya dejado de ser Dios, porque no es así. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Él se despoja, podemos decir que pone un velo a su gloria, como cuando tú ves que está pasando una luz y dices, no quiero que esa luz llegue más, pues tú pones una cortina y ya, no pasa esa luz. Entonces el cuerpo que toma el Señor Jesucristo es como ese velo, como esa cortina que evita que la luz de Dios en su gloria sea vista por los hombres en todo su esplendor. Y eso explica de por qué el hombre podía ver al Señor Jesucristo y no morir, porque también dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y vivir sin que muera. Por eso podíamos ver al Dios encarnado, porque tenía ese velo que cubría la gloria del Señor. Por eso se le podía ver a Él en su rostro, en su carne. Ahora, también tiene autoridad, ¿por qué? Por lo que vio y oyó. El apóstol Pablo nos habla de que él tuvo visiones. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice. Pero dice que él tuvo visiones y que de hecho luego tenía ese aguijón en la carne para que él no se exaltara sobremanera por lo que él había visto. Pero dice que él vio cosas que al hombre no le es dado siquiera explicar. Ahora, cuando el apóstol Juan nos habla del Señor Jesucristo, nos está diciendo, y miren, saben que él utiliza la palabra verbo, la palabra logos, y esa palabra implica que el máximo conocimiento que el ser humano puede tener de Dios es a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos viene a este mundo y viene también a nosotros, Él nos da la máxima revelación de quién es Dios, de cómo trata Dios con los hombres, de cómo trata Dios contigo y conmigo. Si tú y yo queremos conocer del cielo, queremos conocer a Dios, queremos conocer del trono de Dios,
Es a través de Jesucristo que se nos abren los ojos y que Él nos da esa máxima revelación que podemos tener en Él. Entonces ahí tenemos que el Señor Jesucristo tiene autoridad para hablar del cielo. ¿Por qué? Porque es su hogar, porque Él sabe lo que hay en el cielo. Y luego cuando tenemos ahí la revelación en Apocalipsis es donde podemos un poco vislumbrar lo que es el cielo. Y es precioso, es maravilloso. Y yo no sé si ustedes se quieren quedar aquí, pero yo no. Porque ¿saben qué? El apóstol Pedro entendió muy bien, dice, mas nosotros tenemos nuestra esperanza en los cielos, de donde esperamos a Cristo. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos, no la conocemos muy bien porque dice el apóstol Pablo que ni siquiera nos es dado poder hablarlo, pero es grandioso, es maravilloso. Porque fíjense, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, pasamos de estar desanimados, pasamos de estar presos, de saber que nos falta algo, pero no saber qué, pasamos a estar llenos, a estar completos, a tener su luz, a tener esperanza, a tener consuelo, a tener confianza. Entonces hay un cambio tremendo, y eso solamente podemos decir una pruebita de lo que será el estar en la presencia del Señor siempre con Él en el cielo. Así que Él sabía de lo que hablaba, tenía autoridad para hablar por su procedencia, por su posición, por lo que ha visto y oído, pero también por el cambio que produce en quienes le reciben, en quienes creen en Él. Yo sé que hay muchas personas que les gusta o nos gusta filosofar, preguntar, dudar. Y yo creo que es bueno dudar. La duda es buena, pero hay duda incrédula y hay duda que busca. Siempre que nosotros dudemos para buscar la verdad, es bueno, porque el Señor nos ha dado una mente para utilizarla. Ahora, les digo una cosa. Todos los argumentos que tú puedas tener para defender la existencia de Dios o para negarla son superados cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús. Ya no crees en Él por lo que te dicen, por lo que piensas que debe ser o deje de ser, sino porque dices, me ha cambiado. He pasado de la muerte a la vida. Estaba en las tinieblas, ahora estoy en la luz. Antes no veía y ahora veo. La palabra de Dios cobra un nuevo sentido, un nuevo significado. Y lo que antes habíamos aprendido, como que ahora dices, ahora veo, ahora entiendo. Entonces pasamos, hay un cambio en nosotros. Entonces todo aquel que acepta, todo aquel que cree, todo aquel que llega a conocer al Señor Jesucristo, puede decir, Él tiene la autoridad para decirme lo que hay en el cielo, porque Él, cuando yo le creí, me transformó, me cambió, me hizo un nuevo ser. Ahora, fíjense, yo creo que interesante que veamos lo que dice este versículo, el 33, dice, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. A ver, dice que muchos, y de hecho ahí está utilizando una hipérbole antes de decir que el que le recibe es veraz, porque dice que nadie recibe su testimonio. Esa era una exageración, porque había muchos que no recibían su testimonio, pero había algunos que sí. Ahora, nos dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Y la palabra atestiguar a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros, cuando nos comprometemos en un contrato, lo que hacemos es firmar. Dice, y cuando uno está buscando trabajo, ¿qué es lo que hace? Uno rellena sus documentos, da sus datos y al final pones tu firma, atestiguando de que lo que has dicho es
verdad. Pues aquí lo que se utilizaba en lugar de firmas era un sello. Entonces, cuando una persona escuchaba el mensaje de Jesucristo y lo creía, y al ver cómo era transformada, ponía su sello y decía: lo que aquí dice es verdad, porque yo lo he comprobado. Y cada uno de nosotros, cuando venimos al conocimiento de Cristo, ya se nos quitan todos esos tabús o esas vendas que teníamos en los ojos, de que, los hermanitos estos, o los lavacerebros, o no sé qué cosas pensábamos. Y entonces ya dices: lo que me decían es verdad. Pones tu sello, tu firma, y dices: ¿será verdad? ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado, porque a mí me ha transformado, porque a mí se me ha convertido una verdad, una realidad. Ya veo que no es mentira. Y entonces de gozo ya compartes con otros. Y de hecho, una de las cosas que suceden cuando uno ve que la palabra de Dios es verdad, es que no te quieres callar. Es que tú le quieres compartir, especialmente a tus familiares. Dices: es que yo tengo el deseo de que ellos también conozcan, que experimenten lo que a mí me pasó. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu sello y dices: esto es verdad. Tiene autoridad porque Él transforma vidas. También porque habla palabra de Dios. Miren lo que dice ahí el versículo 34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y eso es importante. Fíjense lo que dice. Aquí está haciendo referencia a que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios, por tanto habla palabra de Dios. Porque Él es Dios mismo, por tanto habla palabra de Dios. Pero esto tiene una aplicación también para nosotros. Miren, es muy importante que a donde vayamos, estemos seguros de que es Dios quien nos manda. Porque a veces nosotros tenemos la costumbre de meter nuestras narices donde no nos llaman. Somos metiches, ¿verdad? Nosy, dicen en inglés. Allá andamos con la naricita ahí donde no nos llaman. Y a veces queremos nosotros hacerle un favor a Dios. Y a veces nos desesperamos porque decimos: es que yo estoy haciendo esto para Dios, pero no está saliendo. Y muchas veces Dios no te ha dicho nada. Dios no te ha dicho que hagas eso. Eres tú, de metido, que has ido a meter las narices donde Dios no te llamó. Y tú estás convencido de que estás haciendo la obra de Dios. ¿Y sabes qué estás haciendo? Interrumpir la obra de Dios. Pero por otro lado, si Dios te manda, ve que si Dios te ha dado un mensaje, si ha tocado tu vida, si ha puesto en tu corazón el deseo de compartir, hazlo. Porque si tú tienes su verdad, vas a transformar vidas. Y miren, no es porque tú seas tan bueno o porque seas tan malo, es porque el mensaje que tú tienes transforma. Eso dijo Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. Eso nos dice. Ahora, también por otro lado, en Jeremías, Dios hablando dice: yo no les había dicho que fueran, dice, y ellos corrían. Yo no les había dicho que hablaran y ellos gritaban. Profetizaban falsamente, hablaban lo que había en su corazón, pero no hablaban palabra de Dios porque ellos no habían estado en el secreto de Dios. Dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, entonces ellos habrían hecho volverse a mi pueblo de su mal camino. Y ese es un principio que debemos tener en cuenta. Jesucristo habla palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Para escuchar la palabra, para escuchar a Dios hablar a tu vida, es necesario que tengas tu tiempo en secreto con Él, tu tiempo de recogimiento.
tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la palabra, de alimentarte de su palabra. Pero ¿saben qué? En tanto correr, en tanto ir y venir, muchas veces no escuchamos su voz. No es que Él no hable, Él habla. La pregunta, ¿tú le escuchas? La pregunta es, ¿cuánto tiempo o qué tan dispuesto estoy para sentarme a escuchar a Dios hablar? Que me hable a mi corazón, que me hable a mi espíritu, para que yo pueda transmitir no mi palabra, sino su palabra. Tiene autoridad porque tiene la plenitud del Espíritu Santo. Miren lo que dice allí. Miren cómo nos dice allí en el versículo 34, la parte final. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y yo, miren, sinceramente, he escuchado muchos hermanos que buscan mucho la unción del Espíritu. ¿Han escuchado esa frase? Que buscan mucho la llenura del Espíritu. Pero ¿has escuchado personas que quieran vivir en el poder del Espíritu? Miren, cuando el Señor Jesucristo vemos que se bautiza, Él se bautizó y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como de paloma, ¿verdad? Después de allí vemos que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Es así, ¿verdad? Y después, un poquito antes de que empiece su ministerio, dice que volvió. ¿Y cómo volvió? En el poder del Espíritu. Les voy a decir una cosa, hermanos. Miren, nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia, a veces llegamos desanimados, a veces llegamos que ni quería venir, ya después, cuando estás aquí, cantas, oras, reflexionas, escuchas la predicación, como que te animas. Y sales lleno, sales animado. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que el día lunes se te va a presentar una prueba. Y cuando se te presenta la prueba, y en esto es donde muchos cristianos fallan, están animados mientras que están en la iglesia, pero cuando viene la prueba, fallan, caen, y luego viven la semana derrotados. ¿Por qué? Porque miren, cuando uno es probado, Dios permite que seamos probados, pero no para debilitarnos, sino para fortalecernos. Pero cuando nosotros fallamos cayendo en las tentaciones, ¿saben qué viene? Viene la apatía, viene la debilidad. Pero ¿qué pasa cuando vences las tentaciones, cuando vences las pruebas? El poder del Espíritu Santo se fortalece en ti. Y después de la prueba, te puedo decir que andas en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿saben que mucha gente quiere limitar el poder del Espíritu Santo? ¿Saben qué? A expresiones de emoción. Y yo no estoy en contra de las emociones. Pero cuidado, cuando lo que te controla son las emociones a veces te van a tener acá arriba, pero otras veces te van a tener por los suelos. No obstante, cuando tu vida es llevada por el poder del Espíritu Santo todos los días, entonces tú vives una vida de fidelidad. Tú eres fiel, pero no solamente cuando estás en la iglesia. Eres fiel cuando estás en tu trabajo. Eres fiel cuando estás en la escuela. ¿Por qué? Porque para ti el ser guiado por el Espíritu Santo es una experiencia diaria. Y yo sé que hay personas que a veces critican y dicen, yo no voy a esa iglesia porque el Espíritu Santo no está ahí. Y una hermana me decía esta semana que les responde cuando escucha eso: si el Espíritu Santo está en ti. Si el Espíritu Santo no está en tu vida y tú vas a una iglesia, entonces no está porque no está en ti. Pero si está en ti y tú estás en esa iglesia, entonces allí está. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros nada más creemos que porque no se gritó como yo quería que se gritara, porque no se cantó como yo quería que se cantara, ya no está el Espíritu. No se oró como yo quería, ya no está el Espíritu. No, esas son mentiras que nosotros nos inventamos. El Espíritu Santo mora en ti. Y cuando tú eres fiel a Él, cuando tú eres fiel al Señor, cuando eres fiel a su voz,
Cuando habla tu conciencia, entonces sí te puedo decir que el Espíritu Santo está presente. ¿Por qué? Porque tú eres fiel a Dios. Porque es una realidad en tu vida. Vamos a continuar. Otra razón. Porque el Padre ha entregado, dice, todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan la imagen de la cultura judía que les compartía hace unos momentos? De cómo los judíos comprendían claramente, porque ellos, su anhelo era ver a sus hijos que eran rectos y depositaban todo lo que ellos tenían, se quedaban sin nada y decían: se lo doy a mi hijo. Mi hijo puede hacer con lo que yo tenga lo que él quiera, porque mi hijo es como yo. Ahora, ellos lo entendían, pero sabemos que la relación entre el Padre y el Hijo es mucho más profunda. La relación de Dios Padre y Dios Hijo es una relación en la cual sabemos que el Señor Jesucristo se humana, pero también nos enseña la relación que debemos tener con nuestro, de alguna manera, la relación que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Decía: yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hablo lo que he oído de mi Padre. Yo le obedezco. De hecho, Él estaba en su horario. Decía: aún no ha venido mi hora. Mi hora todavía no está aquí. Entonces, hay muchas figuras que el Señor Jesucristo utiliza para explicarnos la relación, para mostrarnos la relación que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Ahora, no se nos olvide que el Señor Jesucristo es único. No es, nosotros sí somos hijos de Dios, pero no en el sentido que el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Él es el unigénito. Nosotros somos hijos por adopción, que es un poquito diferente. Pero aquí tenemos al Señor Jesucristo, otra vez. Todo lo ha recibido del Padre. Y en este caso, estamos hablando de cómo este Dios hecho hombre recibe todo para tomar decisiones sobre todo. ¿Recuerdan cuando Él se está despidiendo de sus discípulos ahí en Mateo capítulo 28? Dice: toda potestad, o sea, toda autoridad, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, o por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, Él reconoce que toda la autoridad, que todo el dominio, en tanto que cumplió la obra que el Padre le encomendó, Él la recibió, dice. Y Él tiene el poder para decidir darte vida eterna o muerte eterna. Él tiene autoridad, porque creer en o no creer en Él hace tener sobre nosotros, fíjense, la salvación o la ira de Dios. El creer en Cristo Jesús o no creerle hace la diferencia en que la gloria de Dios, la salvación de Dios esté sobre tu vida o que esté sobre tu vida la ira de Dios. Él tiene esa autoridad. Quiero concluir con una historia que yo escuché. Yo no voy a hacer teología de las historias que escucho, pero sí sirven para ilustrarnos un poco la realidad de la que estamos hablando. Y la historia es de un hombre que tenía un hijo que lo envió quizá ya la han escuchado, pero yo quiero utilizarla para aclarar este punto. El hijo se fue a la guerra y estando en la guerra
murió. Y allí en la guerra conoció a un amigo suyo que sabía pintar. Entonces este amigo suyo hizo un cuadro de él estando allí en la guerra. Cuando este amigo volvió, le llevó a su padre el cuadro. Y él sabía que el padre era coleccionista de arte. Tenía muchos cuadros que eran muy valiosos. Después de un tiempo muere el padre. Y entonces todos los cuadros, todas las obras de arte que tenía, se pusieron, se iban a subastar, se iban a poner a la venta en una subasta. Así que empieza a venir en el día de la subasta mucha gente para hacerse de alguna de esas preciosidades, esas joyas de arte. Y ya están todos preparados, todos ansiosos, viendo a ver qué les van a dar. Y lo primero que sacan es el cuadro del hijo. Y cuando ven la pintura, los entendidos dicen: hombre, ¿cómo nos sacas eso? Nosotros venimos a buscar obras de arte, trabajos bien hechos. No nos saques esa foto. Y era la foto del hijo. Y entonces el de la subasta dijo: no, la norma es que lo primero que se iba a subastar es la foto del hijo. Así que, o el retrato del hijo. Así que dice: ¿quién ofrece? Y nadie quería ofrecer nada. Así que todos despreciaban la foto del hijo. Dicen: hombre, es que eso no tiene calidad, eso no tiene valor ninguno. ¿Yo dónde la voy a poner? Eso no me sirve. Pero ya uno de ahí de la multitud dice: yo me la llevo. Yo me llevo la foto del hijo. Dice: ¿cuánto? Pues ya lo paga. Porque la primera cláusula era vender la foto del hijo. Y ya ahora que ya estaba se había vendido, dice: ahora sí, saca las cosas buenas. Saca las joyas, lo que a nosotros nos interesa de verdad. Y dice el que hacía la subasta, dice: tengo que leerles una cláusula más. Que respetar la memoria del padre. Dice: el que se lleva al hijo, se lo lleva todo. El que se lleva al hijo, se lo lleva todo. El que no se lleva al hijo, se va vacío. Así es con Dios. Dios ha dado a su hijo. Si tú te llevas al hijo, te lo llevas todo. Te llevas la salvación de Dios, te llevas la vida eterna, te llevas las promesas de Dios, te llevas al mismo Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Pero si tú rechazas al hijo, la ira de Dios está sobre ti. Primero te pregunto: ¿tienes al hijo? Si lo tienes en tu vida, lo tienes todo. Pero si no lo tienes, estás vacío, estás perdido. Y peor aún, la ira de Dios está sobre ti. Si tienes al hijo, glorifica a Dios y dale las gracias por hacerle parte, por hacerte parte de su familia. Pero si no lo tienes, también te animo para que le entregues tu vida y que por la fe ores y le pidas que te salve, que te haga hijo suyo, que te dé la vida eterna. ¿Por qué? Porque quien viene a Cristo Jesús, Él no lo echa fuera. Yo no sé cuál es tu condición, pero si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, te animo para que ahora mismo tú le entregues tu corazón y le pidas que venga a tu vida. Y si le tienes, gloria al Señor, alábale. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque estás con nosotros. Gracias.